Ahora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Silvia Corzo. Muy buenas noches, bienvenidos a Veredicto, el programa de los grandes debates nacionales en el Canal 1. Pasan los años y las estadísticas muestran que el problema de los embarazos en las mujeres adolescentes no solo es latente, parece estar en crecimiento. Esta noche vamos a preguntarnos si las estrategias y campañas designadas o diseñadas por el Gobierno Nacional para atacar este problema, para prevenir los embarazos en adolescentes, no solamente están teniendo resultados, sino si están funcionando, si son las adecuadas. Eso es lo que vamos a hacer esta noche. Les pedimos que se queden ahí un minuto, vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos con ustedes para desarrollar nuestro veredicto de hoy. Gracias por quedarse con nosotros, estamos en Veredicto y como les decía hace un momento, hoy vamos a hablar de los embarazos en las mujeres adolescentes. Es un problema que parece estar en crecimiento, vamos a definirlo esta noche. Vamos a aclarar si el Gobierno Nacional está haciendo lo adecuado, lo pertinente, lo concerniente en la prevención del embarazo en las niñas adolescentes. Antes de entrar en materia, vamos a darles algunos argumentos que ustedes necesitan tener para tomar la decisión esta noche. Puede ser el a veces difícil acceso a la información que brinda el Estado, o las precarias condiciones de vida en las zonas rurales del país, o que la educación sexual en colegios y hogares no es la suficiente, o simplemente desinterés por parte de los jóvenes a la hora de afrontar sus relaciones íntimas. El caso es que la cantidad de adolescentes entre los 13 y 19 años que tienen hijos permanece altamente estancada, acarreando con esos serios problemas sociales, pues están trayendo niños al mundo sin las condiciones adecuadas para su manutención y crianza, con las consiguientes consecuencias en problemas de salud, vivienda digna, inestabilidad familiar, deserción escolar y otras adyacentes. Y aunque existen planes como Generación Más y altas inversiones del gobierno para prevenir estas situaciones, todo contemplado en el COMPES del sector firmado en 2012, algunas voces afirman que la tarea no solo no se está haciendo bien, sino que la situación puede estar empeorando, para lo cual se esperan los resultados de la Encuesta Nacional de Demografía que se practicará el próximo año y que dará un vistazo actualizado de la situación, pues la última información oficial al respecto data de ese mismo estudio en su versión 2010. Ese será nuestro tema de debate de hoy, y ustedes dictarán el veredicto. Así que ya lo saben, el Gobierno Nacional está haciendo lo pertinente para prevenir los embarazos en adolescentes. Esa es la pregunta de esta noche, sobre eso vamos a debatir. Ustedes van a tomar una decisión. En nuestra página de internet, que es www.veredicto.tv, van a encontrar las casillas que apoyan a nuestro fiscal o a nuestro defensor de esta noche, pero también nos pueden dejar sus comentarios en nuestro fanpage de Facebook y en nuestra cuenta en Twitter, @veredicto_NTC. Serán bienvenidos, como siempre. Voy a presentarles a los protagonistas del debate de esta noche, nuestro fiscal y nuestro defensor. Nuestro fiscal es el doctor Antonio Correa, él es senador del Partido Opción Ciudadana. Buenas noches, señor fiscal, muchas gracias por acompañarnos. Y nuestro defensor esta noche es el doctor Ricardo Luque Núñez, él es coordinador de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social. Doctor Luque, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Silvia. Les explico a todos brevemente la mecánica de esta audiencia. Primero van a hablar las partes, ellos van a darnos sus argumentos, van a entrevistar a sus testigos y a los testigos de la contraparte, van a responder una pregunta que tenemos pregrabada para ellos y al final nos van a dar sus alegatos de conclusión. Ustedes, con base en eso, van a tomar su veredicto. Vamos a empezar con nuestro fiscal de esta noche. Les decía que es el doctor Antonio Correa, senador del Partido Opción Ciudadana. Él es integrante de la Comisión Séptima del Senado, médico cirujano de la Universidad del Norte de Barranquilla, ha sido asesor de la Secretaría de Salud del Cesar y médico general de los hospitales Metropolitano y de Nazaret. Doctor Correa, por favor, pase al frente. Su cámara es esta. Hable con los televidentes. Cuénteles por qué usted considera que no han sido suficientes las medidas que ha tomado el gobierno para prevenir los embarazos juveniles. Muy buenas noches, muchísimas gracias, doña Silvia, por la oportunidad. Consideramos como fiscal de que hay mucho por hacer en materia de prevenir los embarazos no deseados en adolescentes en nuestro país. Sabemos que es una tendencia mundial y latinoamericana que han ido en alza y que está directamente relacionada con la situación socioeconómica en la cual se encuentran inmersos los países latinoamericanos. Sabemos que en Colombia, desde 2008 al 2013, existe aproximadamente por año 160.000
embarazos no deseados en adolescentes. Aproximadamente lo que equivale a un 64 a 70%. También tenemos en cuenta de que esto se encuentra directamente ligado con la situación en la cual se encuentran nuestros adolescentes entre las edades de 10 y 19 años. No es decir que el gobierno está cumpliendo o está incumpliendo. La pregunta que hoy le haríamos a la defensa: ¿existe en el país una política para prevenir el embarazo no deseado, pero no una política que esté inmersa dentro de un plan de gobierno, sino una política de Estado inmersa dentro de la Constitución y la ley y de estricto cumplimiento por parte del gobierno de turno que se encuentre ejerciendo su derecho constitucional consagrado por el constituyente primario? Sabemos de que se ha hecho un esfuerzo, pero también queremos decirle hoy al defensor de que existen aproximadamente 41.900 casos de VIH reportados. Aproximadamente se considera que son 120.000 casos en adolescentes con embarazos, que aproximadamente hoy 1 de cada 3 niñas tiene herpes genital. ¿Cuántas de estas niñas terminan en un cáncer de cuello uterino? También sería bueno decirle al país que aproximadamente hoy no tenemos a ciencia cierta cuántos de estos embarazos no deseados o deseados en los adolescentes terminan en un aborto clandestino. No tenemos la morbilidad clara. Y ya tenemos no solamente la problemática de los embarazos en adolescentes, a bien como lo explicará mi testigo, sino también tendríamos que revisar exhaustivamente qué se está haciendo en salud pública. ¿Qué deriva un aborto clandestino? Seguramente derivaría en un aborto séptico, un aborto incompleto, lo cual colocaría no solamente en riesgo la vida del próximo bebé, sino también de la madre. Es toda una problemática que hoy no solamente quiero contextualizar en embarazo en adolescentes, sino todo lo que se deriva del mismo. Por eso es importante hoy, al finalizar este programa, decirle al país qué se está haciendo para prevenir y para promocionar, para que se tome la real conciencia en los jóvenes y exista la cultura de la real prevención de los embarazos no deseados en los adolescentes en el país. Señor fiscal, usted habla de estadísticas. ¿Qué le dice usted a las personas que consideran que la responsabilidad para educar a los adolescentes en planificación familiar no es solamente del Estado? Porque usted considera que la culpa es del Estado. Yo considero de que gran parte de la responsabilidad es del Estado, porque el Estado es quien dirige las políticas de salud en nuestro país, es el órgano rector. No quiere decir que sea el gobierno de turno, al cual hay que reconocerle los importantes avances después de promulgadas ciertas leyes como la Ley 1098 del 2006, después de tener el COMPES 147, donde se incorporaron recursos de alrededor de 250.000 millones de pesos para la promoción y la prevención de los embarazos en adolescentes en nuestro país. Aquí hay que tener en cuenta 2 factores fundamentales. Uno, desde el punto de vista de la salud, si en el componente oferta se está cumpliendo históricamente con su labor de hacer promoción y prevención y políticas de estilo de vida saludables y políticas de concientización de los jóvenes para que exista una verdadera cultura en la salud sexual y reproductiva. Doctor Correa, ya que toca ese tema, le voy a pedir que responda una pregunta que tenemos para usted. Es de la doctora Susana Martínez, ella es investigadora en FEDesarrollo en temas de educación y protección social. En los últimos años el ICBF, el Ministerio de Educación, el DPS, el Ministerio de Salud han venido desarrollando diferentes programas para la prevención del embarazo en la adolescencia. Muchos de estos programas se centran sobre todo en la educación sexual, para que con mayor información las niñas puedan tomar decisiones sobre la postergación de la maternidad y también de acceso a métodos anticonceptivos.
Yo quiero preguntarle por qué piensa usted que no se están tomando las medidas necesarias para prevenir el embarazo en la adolescencia. A través del COMPE 147, doña Silvia, existe una política intersectorial que incluye al DPS, incluye al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Educación Nacional y por supuesto al Ministerio de Salud, porque hay que decirlo y hay que mencionarlo. En ese COMPE 147 del cual se le debe hacer seguimiento, el Ministerio de Salud ha tomado la directriz y ha tomado la bandera, pero falta ver que en una política de universalización del régimen, mi querido doctor y abogado, usted hoy le dice a los entes territoriales que se debe hacer promoción y prevención utilizando los recursos del Plan Local de Salud. ¿Cuánto le queda a cada municipio de sexta categoría dentro de su componente oferta para realizar las acciones pertinentes al Plan Local de Salud? ¿Por qué más bien, si tenemos una universalidad del régimen subsidiado y tenemos a casi más de un 98% de colombianos asegurados, ¿por qué no exigirles a las aseguradoras de que se haga de la mejor manera? Consideramos de que eso hace parte de las funciones del órgano rector, a los cuales no solamente quiero fustigar, entre comillas, sino también decirles de que la tarea, por mucho que se ha avanzado, no se ha cumplido. Vamos a fustigar primero a su testigo. Primero Porque vamos al además testigo. ya se le acabó su tiempo de su intervención. Muchas Claro gracias, que le sí. pido que se siente. Y yo les presento al testigo de la Fiscalía, el doctor Jaime Andrés Olivos Arango. Él es médico especialista en ginecología y obstetricia, maneja el tema de patologías ginecológicas, control prenatal y atención de diversas enfermedades femeninas. Doctor Olivos, muchas gracias por acompañarnos. Primero le va a responder las preguntas que tiene para usted el fiscal y luego el defensor. Así que, señor fiscal, adelante. Doctor Olivo, ¿considera usted Sentado puede hacerlo. Tranquilo. que las herramientas que hoy disponen las aseguradoras y los prestadores de servicios de salud para realizar las actividades de planificación familiar y las actividades contempladas dentro de la promoción y prevención que hace norma por parte del Ministerio de Salud se vienen haciendo eficientemente en dos temas? En entregar oportunamente los métodos o mecanismos de planificación familiar. ¿Qué calidad? No se me alargue mucho en la pregunta que le quita tiempo a la respuesta del con testigo. todo gusto. ¿Qué calidad para usted corresponde los anticonceptivos orales suministrados? O sea, son dos preguntas Dos para preguntas, tenerlo claro. La sí. primera es si se están entregando a tiempo los métodos de planificación y segundo, si la calidad de los anticonceptivos orales Es la mejor, la más Bien, óptima. doctora, adelante. Bueno, siguiendo lo que usted nos estaba contando anteriormente, obviamente la universalidad del sistema de salud colombiano que abarca casi que más del 90%, pues el hecho de tener un carnet, así sea de Sisbén o de EPS, no le da una buena atención al individuo. Entonces nos estamos dando cuenta que muchas veces quienes hacen realmente la parte de educación en planificación familiar, por ejemplo en colegios y universidades, son los laboratorios, quienes van, montan un stand, regalan un método de planificación para que lo utilicen inicialmente, pero pues se vuelve impagable porque los costos son altos. Entonces, pues después de una caja de tomado no van a seguir tomando. En otra parte, las EPS y el régimen subsidiado, pues las barreras naturales que existen. Primero, pues llamar a pedir una cita. Yo creo que todos hemos intentado llamar alguna vez a una EPS y se hace interminable si es que contestan. Segundo, las citas generalmente no son inmediatas, las citas son a 1 o 2 meses. Entonces, de aquí a que la paciente o el individuo empieza a planificar, pues el lapso es bastante alto y posiblemente queda embarazada. Tercero, muchas veces dejamos la parte de educación de planificación familiar en la religión. Hablábamos de que Colombia definitivamente es un país laico, pero sabemos que la religión va en contra de los métodos de planificación. Entonces dejamos que sean ellos quienes no autoricen o no compartan que los pacientes empiecen a planificar, sobre todo los adolescentes. Si hablamos de la casa, yo creo que muy pocos padres hablan realmente o hacen una negación de que sus hijos han iniciado una vida sexual y entonces pocas familias hablan realmente de planificación familiar. Entonces no podemos tampoco dejar en ellos porque ellos no van a incitar a los hijos para que vayan y busquen el mejor método de planificación o el que más se adecue de acuerdo a sus necesidades. Tercero, pues las droguerías. Sabemos que la mayoría de las mujeres lo
que hacen es, van a una droguería y piden un método de planificación. ¿Cuál? El que el tendero tenga a bien por ahí a la mano o el que las casas farmacéuticas la hayan presionado para entregar. Entonces sí considero que estamos fallando, tenemos una alta tasa de embarazos tempranos, ya muy tempranos, no estamos hablando de 18 o 16 años, estamos hablando de niñas de 13, 14 años. Entonces, cuando las EPS se den cuenta que el costo de un anticonceptivo oral, así sea alto, es menor que a largo plazo una mujer de 13, 14 años embarazada con los riesgos de preeclampsia, diabetes, muerte materna, muerte fetal, pues tendremos una mejor parte en la parte de planificación familiar. Está claro que el gobierno tiene cierta responsabilidad dentro de la educación sexual, precisamente por ser parte de los planes de salud que debe tener un Estado. Pero, ¿dónde me deja usted la responsabilidad de los padres? Es que estamos hablando de niñas adolescentes, de niños también, ¿no? Que forman parte de esta problemática. Sí. Y los colegios. Sí, generalmente lo que pasa es que yo creo que hay una negación, ¿no? Un padre Pero de ¿por qué familia... justificar, doctor? Porque siento que usted está como justificando a los papás y a los colegios, ¿no? Yo creo que debe haber una buena comunicación entre padres e hijos. Obviamente lo que nosotros vemos son en las capitales, pero uno sabe que pues, en los pueblos la comunicación es mínima, donde familias que la mamá tiene 22, 23 años y como gran cosa se vanagloria de que sacó a sus 6 hijos adelante porque cada niño trae el pan debajo del brazo, pues es muy difícil que ellos hagan lo mismo que tengan una buena comunicación con sus hijos. Entonces, es importante hablar con los padres de que pues, un niño de 13, 14 años, aunque uno no quiera y todavía siga siendo el bebé de la casa y el niño de la casa, pues muchas veces están empezando a tener sus relaciones sexuales a temprana edad. Le pido que se quede ahí sentado. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con las preguntas que tiene la defensa al testigo de la Fiscalía. El gobierno está previniendo de manera adecuada los embarazos juveniles, los embarazos en adolescentes. Esa es la pregunta que nos estamos haciendo esta noche en Veredicto. Ustedes ya escucharon la posición de la Fiscalía. Vamos a ver qué preguntas tiene para hacerle la defensa al testigo de la Fiscalía, que es el doctor Ricardo Luque. Así que adelante, doctor. Muy bien, doctor Olivos. La pregunta es muy concreta. ¿Tiene usted experiencia en trabajo directo con adolescentes? ¿Está vinculado a servicios amigables para adolescentes y jóvenes? Sí, generalmente en mi consulta tengo la parte de ginecología en adolescentes y he hecho bastantes brigadas de salud con alguna empresa privada que se asocia con la Presidencia de la República y vamos a la parte rural a hacer consulta, ecografías y atención de embarazo en la parte rural. ¿Es un problema únicamente de acceso a métodos anticonceptivos o usted cree que hay otros factores incidiendo en el embarazo adolescente? Bueno, yo creo que es un factor también cultural, ¿no? Tenemos, y también de acceso a la salud. Entonces lo decíamos, el hecho de tener un carnet del CISBEN no le da a uno acceso a un servicio de salud. La cobertura se ha ampliado, pero la atención en salud no es la más óptima. Lo vimos ahorita con lo que pasó en Amazonas. Leticia es una ciudad que es capital y encontramos que el padre de uno de ellos, que era radiólogo, encontró en un hospital de segundo o tercer nivel donde definitivamente no tenían absolutamente nada. Entonces vemos que el hecho de tener un carnet hace que el acceso a los centros de salud en la parte rural, por ejemplo, pero que definitivamente no tienen una buena salud. Nosotros en la parte que hacemos de brigadas de salud, hacemos más que todo ligadura de trompas y vamos y encontramos que definitivamente estos pacientes, el hecho de tener su carnet, su servicio de vinculación, pues no les da un acceso óptimo de salud. Es allá donde pues generalmente son personas que no tienen experiencia, las droguerías o algún familiar, algún amigo, ni siquiera el internet porque no llega hasta allá, los que le dan la parte de información en planificación familiar y pues en otras partes la guerrilla o los paramilitares encontramos que son los que están educando a los adolescentes. En la experiencia que usted tiene, doctor, cuando una adolescente menor de 15 años ha tenido su hijo, ¿qué tiempo la deja usted en el hospital, en su IPS, en la institución donde usted trabaja, del posparto y qué medidas le otorga a esa adolescente antes de salir? Realmente una de las políticas que hemos instaurado en uno de los sitios donde yo trabajo es inmediatamente, por ejemplo, estamos haciendo, como son jóvenes, son mujeres
que todavía no han terminado de desarrollarse, entonces muchas veces no nos gusta la parte hormonal, entonces evitamos darle anticonceptivos, como si no, una mujer no tiene acceso, menos va a estar pendiente de si se va a tomar una pastilla. Lo que estamos haciendo es a aquellas mujeres posparto, poscesárea, inmediatamente les ponemos el dispositivo intrauterino. La paciente no puede salir de ahí hasta que no tenga el dispositivo. Si ellas no están de acuerdo con el dispositivo, lo que hacemos le ponemos la inyección de los 3 meses, pero tiene que ser inmediatamente. Generalmente en el posparto, poscesárea le dejamos 2 días, menores de 14 años, tiene que ser valorada por el servicio de psicología o en muchas partes el servicio de atención al usuario, donde se le da información a ella y a los familiares más cercanos sobre parte de planificación, y ella tiene que salir planificando. ¿Cuánto tiempo deja en el posparto inmediato a esa gestante adolescente menor de 15 años? 2 días. 2 días, muy bien. ¿Es todo? Bien. Por el momento sí. Se acaba entonces el tiempo de la Fiscalía y yo les resumo su posición de la siguiente manera. Ellos dicen que hay mucho por hacer. Se preguntan si existe en el país una política real del Estado para prevenir los embarazos en adolescentes, que las madres, padres, maestros y EPS no están haciendo lo suficiente para prevenir estos embarazos y que la responsabilidad es del Estado porque es el que elabora las políticas públicas en el país. Además, parece que no hay presupuesto suficiente en las regiones para esta prevención. Ustedes son los que toman la decisión. Ingresen a www.veredicto.tv. Elijan la casilla que apoya al fiscal o al defensor y voten. También déjenos sus comentarios en nuestro fanpage de Facebook y en nuestra cuenta en Twitter, @veredicto_NTC. Ya regresamos con la posición de la defensa. ¿Está el gobierno previniendo de manera adecuada los embarazos en adolescentes? Es el tema que estamos debatiendo esta noche. Ustedes ya escucharon la posición de la Fiscalía y a su testigo. Vamos a escuchar a la defensa. Las personas que dicen que sí, que el gobierno está haciendo lo necesario, lo adecuado y con los resultados pertinentes. Les hablo del defensor, es el doctor Ricardo Luques Núñez, coordinador de sexualidad, de derechos sexuales, de derechos reproductivos del Ministerio de Protección Social y de Salud, médico de la Universidad Javeriana con posgrado en medicina ocupacional, especialista en pedagogía y ética de valores, especialista y magíster en bioética y magíster en infección del VIH, entre otros. Doctor Luque, lo escuchamos, así que adelante, está su cámara, por favor, hable con los televidentes. Bueno, muy bien. Doctor Correa, doctor, bueno, se dice que el gobierno quizás no está haciendo lo suficiente, pero el gobierno sí lo está haciendo y como política de Estado. La política de salud sexual y reproductiva viene desde el 2003 y acaba de ser actualizada, dando un salto cualitativo importantísimo que pasa de los eventos, pasa de las patologías, a pasar a un enfoque realmente de derechos diferencial y donde la sexualidad sea vivenciada como un elemento fundamental de la vida humana y para la construcción de ciudadanía. Esa política tiene retos muy importantes, está perfectamente articulada al Plan Decenal de Salud Pública, que es política también de Estado, o sea que política de Estado sí existe para responder a su inquietud. Ahora bien, no solamente desde este gobierno, sino desde el gobierno anterior y como política de Estado, desde la política del 2003 que se generó en el gobierno anterior, se vienen realizando toda la conformación de grupos, organizaciones y redes en el país, porque la participación de jóvenes, de tanto hombres como mujeres, en esto es fundamental. Si no le damos la palabra a los adolescentes realmente que tienen mucho que decir, muchas veces estamos con el discurso, digamos, desde el mundo adulto, diciéndoles que se comporten o cosas así, pero resulta que son ellos realmente quienes tienen que agenciar sus propios proyectos. En ese sentido, desde el sector salud se viene haciendo todo el esfuerzo para el acceso a métodos anticonceptivos. Es cierto que hay barreras de acceso al sistema, sin embargo nosotros tenemos como meta de objetivo del milenio al 2015 que las adolescentes sexualmente activas entre 15 y 19 años accedan en un 65% como mínimo a métodos anticonceptivos. Y lo que nos dice la última encuesta nacional de demografía y salud del 2010 es que la meta está a punto de cumplirse, está en al sector salud le corresponde los métodos anticonceptivos, los servicios amigables para adolescentes y jóvenes, que en el país, en más de 30 departamentos, hay alrededor de 830 servicios amigables, en un esfuerzo grande también para hacer
los servicios mucho más en una tónica preventiva han sido evaluados positivamente por la Universidad de los Andes y digamos, ahí se está haciendo un gran esfuerzo y existe un protocolo de atención a la menor de 15 años, que es un problema de embarazos de alto riesgo a esta edad, aparte de que están catalogados toda relación sexual en una menor de 14 años como una relación abusiva, donde hay que disparar rutas de protección social y de justicia para definir los casos y restituir los derechos de estas adolescentes. Todo el tema de proyecto de vida tiene que ser trabajado a fondo. Nosotros lo estamos haciendo desde dos perspectivas. Una, de campañas de comunicación, que lo hacemos a través de canales regionales con una estrategia de eduentretenimiento. Son más de 20 capítulos acompañadas de hangouts, youtubers, sexafíos, tumbamitos, hágame el dibujito, las historias. Son sketches que van acompañando y todo esto unido a redes sociales. En todo el país se ha transmitido esta serie. Y por último, todo lo que es participación y movilización social lo hemos movilizado a través de iniciativas juveniles con una inversión cercana a 11.000 millones de pesos para que sean los propios jóvenes quienes hagan propuestas de tipo ambiental, cultural, deportivo, recreativo, etcétera. Se priorizaron los 192 municipios del COMPES, que es donde hay más altas tasas de fecundidad adolescente, y han participado más de 5.000 jóvenes, pero se ha movilizado la institucionalidad. Alcaldías, ONGs, colegios, padres de familia están vinculados en acompañar a estos jóvenes quienes no están recibiendo, digamos, un discurso de haga o deje de hacer, sino simplemente se está afectando los determinantes que conllevan al embarazo, y es proyecto de vida, ocupación del tiempo libre a efectos. Hay más de 2 millones de personas movilizadas a través de estas iniciativas que se han dado también a conocer a través de los medios de comunicación. Señor defensor, usted está hablando mucho de cifras. Sí. Yo quiero hacerle una pregunta que tenemos grabada para usted, que precisamente tiene que ver con esto, y es del doctor Haroldo Quiroz, profesor de la Universidad Santo Tomás. Las cifras de embarazo de mujeres adolescentes se han mantenido en estos últimos 10 años en el 19.5%. ¿Qué ha pasado para no reducir esas cifras? Bueno, en realidad lo que ha sucedido es que desde que venimos haciendo encuestas nacionales de demografía y salud, en el 90 la tasa estaba en el 12% y vino con una tendencia creciente hasta el 2005, donde la tasa alcanzó el 20.5%. Y es en el 2010 donde ya se nota un aplanamiento de la curva, donde se alcanza un leve descenso del 19.5%. Es decir, que se rompió la tendencia alcista de la tasa de embarazo adolescente, y esperemos que en la próxima encuesta nacional de demografía y salud que hará el Ministerio el próximo año, realmente esta cifra pueda tener un mejor derrotero en cuanto a los logros alcanzados. Doctor Luque, muchas gracias. Voy a llamar a su testigo. Se trata de la doctora Nubia Farías. Ella es médico, pediatra e investigadora en puericultura de conciencias con líneas de investigación en adolescentes, profesora de pediatría de la Universidad Nacional y también investigadora. Doctora Farías, gracias por estar con nosotros esta noche. Primero le va a responder las preguntas que tiene para usted su defensor, luego el fiscal. Adelante, doctor Luque. Bueno, doctora Farías, muchísimas gracias. Cuéntanos desde tu perspectiva, desde tu consulta, ¿cómo está el tema de embarazo adolescente? ¿Qué factores realmente están influyendo para que se dé? Se ha hablado aquí de religión, se ha hablado de familia. ¿Cómo ves tú el tema? Muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Mis opiniones son desde médico pediatra y desde una experiencia de investigación con un grupo de conciencias de cerca de 10 años con adolescentes embarazadas en Bogotá, en ubicación geográfica de alta vulnerabilidad como la localidad Rafael Uribe. Entiendo perfecto que mucha de la discusión gira en torno a las cifras, y es que es cierto que cuando se habla de embarazo adolescente hay puntos que son trascendentales en la estructura del problema, que son la pobreza y la falta de educación. Sobre esto hay una unidad de criterio nacional e internacional casi fuera de discusión, porque todo termina en hablar de sociedades altamente inequitativas y con problemas en relación a la violencia de género.
Finalmente, uno podría enmarcar el embarazo adolescente más que en un problema de cifras que, insisto, indiscutiblemente para el diseño de políticas son importantes, en un problema social donde la violencia es el común denominador. Distintos tipos de violencia, esa estructural que tiene que ver con la distribución de las riquezas, una violencia específica o simbólica a los y las adolescentes porque están en una edad en que generan problemas, porque son capaces de enfrentarse a los adultos, a buscar autonomía, a hacer identidad y a elegir pareja. Es un problema bastante difícil y no habla de que la sexualidad inicie y estemos buscando las soluciones cuando la edad se pone en 2 cifras, sino que es un problema que trasciende desde la crianza de los bebés y hoy hay bastantes elementos en investigación donde cómo la formación del vínculo afectivo y el apego de la madre al hijo es trascendente en la estructura de su desarrollo emocional y al final la sexualidad no es solo hablar de relaciones coitales, sino de formas de relacionarse socialmente los individuos y por supuesto sus emociones están allí en juego. El problema, por supuesto, entonces es tan complejo que difícilmente pueden verse resultados de políticas establecidas a corto plazo. Y definitivamente la educación sexual no puede limitarse a la cátedra de educación sexual cuando los niños se vuelven adolescentes o las niñas, porque la situación es para los dos de igual forma importante, sino desde la cuna y investigaciones de origen cualitativo del Grupo de Puericultura de la Universidad Nacional han señalado, igual que estudios internacionales, cómo la familia es trascendental y la madre y el padre presentes con buenas o excelentes relaciones con los niños son factores de protección hacia el embarazo adolescente, de hechos estadísticamente significativos. Y la ausencia especialmente del padre y las malas relaciones con él o ausentes son un factor de riesgo para que las niñas se embaracen. Se ha terminado el tiempo del interrogatorio de la defensa, así que es su turno, doctor Correa, para hacer las preguntas. Teniendo en cuenta de que en Bogotá, a bien como lo decía el doctor y como usted lo afirmaba, ha descendido los niveles estadísticos en embarazos no deseados en adolescentes. Y en departamentos, bien como lo decía Silvia, como el Amazonas, zona rural dispersa, ha aumentado. ¿Qué relación tiene esto que ver con los recursos que derivan de los documentos COMPES que establecen la política de salud pública de los municipios y departamentos de las regiones más apartadas del país? ¿Cree usted que existe lo suficiente? Mi campo de experticia no tiene que ver con la distribución de recursos, hago claridad. Pero sí estoy segura que cualquier recurso sería suficiente para implementar la política si todos los sectores se comprometieran y no descansa única y exclusivamente sobre el sector salud la responsabilidad de bajar las tasas. Si se juega con la educación y si de manera reiterada se llama a la familia y a la responsabilidad individual por el acercamiento y la orientación a los adolescentes, no desde el punto de vista del desarrollo de su sexualidad, sino desde el desarrollo integral, posiblemente los recursos en la gran ciudad o en la provincia estarían bien utilizados y serían suficientes. Quiero hacer énfasis de algo que pasa y que habla más de descomposición social, que es desde el punto de vista donde nosotros hacemos nuestros análisis, y es que curiosamente en las regiones mineras, que hay más disponibilidad de recursos, es donde en este momento se centra el problema de embarazos en adolescentes y ni siquiera de adolescentes de 18 y 19 años, sino que el problema se está dando de manera específica en menores de 14 años, al punto que es la morbimortalidad materno-perinatal que está poniendo en dificultades para Colombia el cumplimiento de los objetivos del milenio. ¿Y cuál podría ser la razón, doctora? La situación, perdóneme Silvia, es que en estos sectores mineros, a mayor cantidad de millones por regalías, mayor aumento de la tasa de embarazos. Esto tiene que ver con descomposición social, tiene que ver con inequidad, tiene que ver con abuso de la mujer, tiene que ver con maltrato de la mujer, incluido el maltrato infantil en todas sus expresiones. Por eso hacíamos la pregunta, y qué bueno que la doctora nos haya dicho que no conocía del tema al principio,
porque las regalías no hacen Que no parte conocía el tema del presupuesto. Las regalías, doctora, no tienen Disculpe, nada que ver. doctor, no se me vaya a alargar con las explicaciones y vamos directo a la segunda pregunta. Vamos a la segunda pregunta, pero hay que darle la claridad al país. Las regalías no tienen nada que ver con la salud pública. Hoy los recursos para estos departamentos cada vez son más paupérrimos por la universalidad de la demanda. Quedó pocos recursos para la política de promoción y prevención, esa que usted conoce de crecimiento y desarrollo y de control del adulto joven, para que tenga políticas de embarazos no deseados. Segunda pregunta. Conociendo de que existe una alta, que tiene relación, deserción escolar, ¿existe hoy, a su juicio, búsqueda activa por parte del Ministerio de Educación, por parte de la Secretaría de Educación Departamental y Distrital, de esos jóvenes que hacen deserción escolar y que terminan en embarazos, a bien como lo decía el doctor, que son reincidentes, que no solamente es el primero, sino que va el segundo y el tercero antes de los 18 años? Sí, es cierto, yo también quiero hacer una claridad antes. Yo fui clara, o si no lo fui, quiero aprovechar para aclarar que no tengo experticia en el conocimiento y el manejo de las cifras, pero precisamente de ahí es que queremos salirnos a que el problema no se centre en la disponibilidad de un recurso desde salud o a la responsabilidad del sector salud, sino que el problema es un problema social mucho más grande, mucho más amplio, de factores próximos al adolescente y de factores distantes al adolescente. ¿En dónde ve usted que haya un error dentro de las políticas del gobierno? ¿Hay algún error? ¿Hay algo por hacer? Yo no creo que haya error, pero hay necesidad de reformular permanentemente, como se mueve permanentemente la sociedad, las políticas se construyen y se reconstruyen, y eso también lo recomienda la investigación a profundidad en el análisis de las cifras de la doctora Flores. ¿Y dónde me deja a los papás usted, doctora? No, precisamente es de mi campo de insistencia a que la familia y la disfuncionalidad familiar tiene muchísimo que ver en mantener las ratas altas, en que la ausencia de los padres en los hogares, la falta de cercanía, la pérdida de la comunicación, el ejemplo del adulto y no necesariamente los padres. Está demostrado que un niño se vincula afectivamente a un mayor que sea capaz de acompañarlo y de enseñarle. ¿Qué es lo que lo tiene inconforme a usted, doctor? Lo de la deserción, yo sí le quiero decir algo con el debido respeto a la doctora. Pero está tomándose el tiempo de las respuestas de la testigo. Datos estadísticos. ¿A dónde quiere llegar? Primero que todo, ¿a dónde quiere llegar? La demanda sabe cuánto... Doctor, ¿a dónde quiere llegar? ¿Dónde quiero llegar? ¿A dónde quiere llegar? Porque hoy, para saber si es pertinente la pregunta o no. Los recursos de salud pública son mínimos. Los recursos de demanda, que bien lo decía, que están por parte de las aseguradoras en el Amazonas del régimen subsidiado, que equivale al 10% del valor del UPC, que son aproximadamente 580.000 pesos, 58.000 pesos se van en programas de promoción y prevención. ¿Usted cree que le están llegando de esos 58.000 pesos la cantidad de recursos necesarios en administración de anticonceptivos, administración de preservativos, para evitar la tasa prevalente y que ha dicho el televidente de que persisten de embarazos en adolescentes? Es posible que usted lo sepa mejor que yo y no le están llegando por un problema distinto a la responsabilidad del Ministerio de Salud Pública. Perdón, y es el problema de legalidad. Por favor, déjémosla responder. La situación de ilegalidad que se vive en la sociedad colombiana, y es otro factor que tiene también amplia discusión. Yo quiero responderle lo de la deserción. Sí hay por parte tanto de salud como de educación la búsqueda en pro y con incentivos para que las niñas permanezcan en el colegio y no se embaracen, que es uno de los factores importantes, y una vez embarazada también continúen dentro del proyecto escolar, porque eso se sabe que predispone no solo a mayor vulnerabilidad para la salud de la niña embarazada, sino del hijo que está esperando y del proyecto de vida, única solución que a la larga puede verse favorable para disminuir las tasas, porque es conocido en estudios nacionales e internacionales a nivel de Latinoamérica que madres adolescentes tienen hijas que a su vez van a repetir los ciclos de embarazo adolescente, aumentando los ciclos de pobreza y falta de educación. Luego, en deserción escolar es mucho lo que se ha intentado. De hecho, se ha logrado en algunas zonas, como la Rafael Uribe en Bogotá, elevar el nivel de años de escolaridad de las niñas más que los niños,
siguiendo lineamientos de UNICEF y de OMS. Bien, se acaba el tiempo del interrogatorio de la Fiscalía. Yo les voy a resumir su posición en los siguientes puntos. Ellos dicen que sí hay políticas perfectamente articuladas y que además están dentro del Plan Decenal de Educación, que hacen todo el esfuerzo para que los adolescentes tengan acceso a los métodos anticonceptivos, que existe un protocolo de atención a las niñas y adolescentes y que la responsabilidad no es solo del Ministerio de Salud, pero son ustedes los que toman la decisión. En www.veredicto.tv encuentren la casilla que apoya al fiscal o al defensor y voten, y regresamos en minutos. ¿Es suficiente la prevención que hace el Gobierno Nacional en embarazos en adolescentes? Es lo que hemos estado discutiendo esta noche. Ustedes ya escucharon a las partes y a sus testigos. Van a escucharlos por última vez en sus alegatos de conclusión, si no han tomado una decisión. Y empecemos por nuestro fiscal, el doctor Antonio Correa, desde su puesto, por favor. 1 minuto y medio para convencer a los televidentes. Las actividades que hoy ha realizado en materia de promoción el Ministerio de Salud, dentro de lo que le compete al COMPE 147, han sido para resaltar. Pero ahora hay que decirle a las mujeres, a los jóvenes entre 10 y 19 años, que pueden ir dentro de su consulta de control de joven, de control del adulto joven, a pedir su preservativo si ya tiene vida activa, a pedir su anticonceptivo oral si es mujer, o a pedir, por supuesto, una derivación con el médico especialista para que le dé la suficiente ilustración y de esta manera ayudemos a bajar las tasas o los índices que hemos presentado y que han sido ampliamente discutidos. Bien, muchas gracias. Es su turno, señor defensor. Muy bien. Razón tiene el doctor Correa en decir todos los métodos anticonceptivos modernos están incluidos en el plan obligatorio de salud y es un derecho exigirlos en el servicio de salud. Tenemos más de 800 servicios amigables a adolescentes y jóvenes en el país para facilitar el acceso. Muchas veces el adolescente no se siente cómodo o se siente como mirado, rechazado, estigmatizado. Es importante dar espacio a la participación juvenil desde los mismos planes de intervenciones colectivas. Hay proyectos de regalías que sí están concurriendo con recursos a que toda esta actividad del COMPE 147 se realice, pero sobre todo, y lo han dicho los mismos adolescentes en el proyecto de iniciativas juveniles, es importante que los padres se involucren, es importante que a la mujer que está embarazada, a la adolescente que está embarazada, se le apoye para sacar adelante su proyecto de vida y evitar sobre todo el embarazo subsiguiente. Bien, muchas gracias a los dos. Ustedes ya los escucharon. Tienen que tomar una decisión. Ingresen en www.veredicto.tv. También déjenos sus comentarios en nuestro fanpage de Facebook y en nuestra cuenta en Twitter, @veredictontc. Nos interesa saber lo que piensan al respecto. Ya regresamos con su decisión. ¿El gobierno está previniendo de manera adecuada los embarazos en adolescentes? Ese es el tema de esta noche. Ustedes tomaron una decisión y este fue su veredicto. Este es su veredicto. Gana la Fiscalía, doctor Antonio Correa, con un 82%. La defensa, doctor Ricardo Luque, obtuvo un 18%. Doctor Antonio Correa, usted fue nuestro fiscal esta noche y la gente votó por usted. ¿Qué opina? Pienso que ha ganado primero el país, porque ha existido una mesa y un programa veredicto que ha tenido el suficiente disenso de diferentes partes y diferentes posiciones, donde se han construido lo que se requiere para continuar, porque no hemos terminado, tenemos que continuar en la lucha para disminuir los embarazos en adolescentes en el país con las subsecuentes derivaciones que hemos explicado dentro de este programa, y por eso considero que todos hemos ganado. Bueno, muchas gracias a ustedes, las partes, a los testigos que los acompañaron esta noche, a ustedes por participar y por sus comentarios. Nos vemos la próxima semana con otro tema de interés nacional para que ustedes nos dicten su veredicto. Buenas noches.